así ya podemos seguir a la segunda parte. Voy a anotarme algo ya. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver cómo armamos un póster científico. Por ahí yo primero les voy a hacer algunas como recomendaciones generales que se pueden utilizar, digamos, para cualquier investigación que uno haga a la hora de exponer un trabajo científico. Y después vamos a trabajar bien específicamente lo que tienen que tener en cuenta para este póster en particular. Porque algunas determinaciones ya los profes definieron, digamos, de qué manera las tienen que hacer, y en general por ahí uno cuando hace una investigación eh, las va eligiendo, pero en estas cosas hay algunas particularidades que las tienen que tener en cuenta. De todas formas los vamos a ir comentando. Bueno, primero, analizar un poco de qué es un póster científico. Es una representación gráfica que trata de comentar de manera breve qué es o de qué se trata el proyecto de la investigación que llevamos a cabo. Entonces, ¿qué es importante a la hora de llevar a cabo un póster? No escribir demasiado, o sea, es como tratar siempre de poner como la información más importante, más relevante y que pueda resultar más impactante en los lectores o en las personas que están ahí expectando nuestra exposición, sobre todo porque es como un recurso que vamos a utilizar. No necesariamente tiene que tener un texto súper largo. De hecho, la idea es que eso no sea así, sino poner siempre lo más importante, porque nosotros vamos a hablar igual. Siempre se trata de eso, de generar como algo en la otra persona que nos está escuchando y poner solo lo más esencial. Acá eh, tenemos la plantilla que tienen que trabajar particularmente para este, para este seminario. La plantilla, bueno, tiene el título del trabajo, eh, que en general el título nosotros lo solemos inventar cuando uno hace una investigación eh, que la hace desde cero, pero en este caso el título va a ya estar predeterminado, porque ustedes tienen que colocar el título del paper que les designó cada profe de TP. Esa es, por ejemplo, una de las diferencias que pueden llegar a notar que hay cuando uno hace un póster de una investigación que es propia, a diferencia de cuando uno hace un póster de una presentación o de una investigación que hicieron otras personas. Después, cuando tienen que agregar el nombre y apellido de los autores, a eso se refiere a los autores de la investigación original. Y luego abajo, sí, ahí tienen que poner los nombres de los integrantes del grupo. Porque, o sea, ustedes lo que están haciendo es como un análisis de esa investigación que ya está hecha. En realidad, los autores vendrían a ser quienes originalmente hicieron esa investigación. Acá les puse algunos tips a tener en cuenta, que es importante cuando uno hace una investigación desde cero. Lo importante siempre es que el título sea como llamativo y que sea descriptivo de lo que trata la investigación. Bueno, y acá les aclaré esto. En este caso particular tendrán que colocar el título del paper con el que trabajar. Esto es lo que les comenté recién. Entonces, un tip que es muy útil a la hora de colocar la información adentro de cada una de estos cuadraditos: introducción, objetivo, metodología, resultado, conclusión, bibliografía, es que primero redacten el resumen que ustedes tienen que redactar, y una vez que tienen ese resumen armado,
volver a hacer como un mayor resumen de no más de 300 palabras y que esa información es la que va en el póster. Es como resumen del resumen. Es como algo que les puede llegar a servir para que solo pongan como lo más importante, lo más esencial para comprender esa investigación y que no sea algo largo. Y otra cosa que les puede servir es recurrir a los gráficos o las imágenes que sean representativas de la investigación para evitar poner tanto texto, sobre todo porque las imágenes también comunican. Y si yo puedo decir algo colocando un gráfico, no es necesario que ponga un texto. Eso sobre todo para la metodología, por ejemplo, les puede servir para metodología o para resultados. Claro, eso te iba a preguntar. Nosotros, por ejemplo, en nuestro paper, André, Sí, en los resultados a veces son muy largos, están explicados, y hay un gráfico, por ejemplo, que resume todo eso que explica en palabras. Podríamos poner ese gráfico y sí, para no... Ah, claro, sí, les conviene eso. Por ejemplo, pueden bien, poner el gráfico y pueden ponerle un título, que sea claro. como un título bien descriptivo de ese gráfico, Ujú, o el gráfico y una mini conclusión de ese gráfico. claro, Por ahí está bueno de última asegurarse que el gráfico tenga todas las referencias, de manera ujú, que a partir de las referencias ustedes puedan explicar ese gráfico. Porque si claro. no, tienen que escribir un choclo así, se imaginan que es Sí, muy complicado, digamos. Además, ustedes ya van a entregar el resumen también. En el resumen claro. pueden poner un poco más de información en relación a los resultados, por ejemplo, como comentaba Claro. recién. Ujú, bien. Bueno, y eso vendría a ser como algunas ideas que les puede servir para llevar a cabo el armado del póster, teniendo en cuenta esto de que no tenga en total, de todo lo que escriban acá, no más de 300 palabras en total. Ese es como un parámetro que ustedes pueden tratar de guiarse, eh, como para decir, bueno, pero ¿qué es algo resumido, súper resumido? Bueno, más o menos son 300 palabras en total. Obviamente no pasa nada si tienen 305 palabras, ¿no? Es como una idea que les puede servir para guiarse. Y acá les puse esto, que en realidad, o sea, ustedes ya tienen la plantilla, pero si no tuvieran esa plantilla, podrían, por ejemplo, hacer el diseño del póster en estas diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Canva o PowerPoint son muy sencillos de usar. Ya después los otros son un poco más complejos, pero son diferentes herramientas de diseño para hacer presentaciones, digamos, como bien profesionales. Que tener en cuenta, la estética del póster es re importante, o sea, tiene que ser como agradable a la vista, puede tener color, pero, o sea, tiene que tener algo de color, pero no tiene que ser algo súper estridente, porque como que te da una pauta de que no es tan, como tan científico, puede generar eso, digamos, en nuestros espectadores. Y también la organización de la información es súper importante, por eso por ahí hay que trabajar bastante, digamos, el armado del póster. Y esto que les decía, que no sea una composición excesivamente colorida, por ahí usar una determinada gama de colores, eh, como para que no sea tan llamativo, y algunos otros elementos a tener en cuenta. Esto que les decía recién, la organización de los contenidos es muy importante para que se entienda qué es lo que estamos trabajando, que esté bien diferenciado los apartados. Que bueno, eso es bastante sencillo por el hecho de que ya tienen la plantilla y en la plantilla están los cuadritos ya diferenciados con el título, pero si uno lo haría desde cero, tiene que tener en cuenta que es importante hacer esa diferenciación. Eh, Esto que les decía antes, de toda la información que pueda sustituirse con un recurso gráfico, ponerlo con imágenes o con gráficos, o con, sí, diferentes gráficos, ¿no? En lugar de escribir tanto texto. Y siempre con referencias. Recuerden eso, es re importante colocar las referencias. Todos los datos en la información deben ser relevantes y esto, cuidado con las faltas de ortografía.
asegúrate de que todos los datos que ofrece el póster son consistentes, coherentes, o sea, que no nos contradigamos en lo que planteamos. Y bueno, después darle el estilo que cada uno quiera, puede ser como más original y único. Por acá capaz no tienen tanta libertad en este caso, pero ya después si tienen la oportunidad de hacer otro póster para otra presentación, ya lo van a poder hacer. Y bueno, esa era más o menos la idea del taller. Perdón si me extendí un poco hablando. No sé si quieren comentar algo, si tienen alguna duda de cómo armarlo del póster, si quieren preguntar otra cosa, no sé, lo que quieran. No, André, por mí está re bien. Buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias por sumarse, por participar. La verdad que me re gustó poder compartir con ustedes en estos diferentes talleres que, bueno, por ahí fueron a final de cuatrimestre, al principio no tuvimos tantas intervenciones, pero bueno, gracias por sumarse, por participar, por estar. Gracias a vos, André. Re Gracias, André. importante la información esta. Buenísimo. Yo igual ya lo voy a subir y se los voy a compartir, y también les comparto el PDF como se los había compartido a los demás, así ya lo tienen y les sirve para ir armando el resto del trabajo, y ya saben, cualquier cosa que necesiten me escriben. Si por ahí, si no llego a saber lo que me están preguntando, consulto y les aviso. Bueno, muchas gracias y Dale, André. nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Nos